Vamos a continuar con la clase sobre Tomás de Aquino. Vamos a retomar un par de temitas para retomar, digamos, el ritmo de la exposición que veníamos teniendo. La primera cosa que querría refrescar a manera de repaso es la importancia que tiene la materia como principio ontológico en Tomás de Aquino. Habíamos visto a la materia como principio participante en la composición de las cosas, por lo menos de las cosas tangibles, las cosas que son susceptibles de ser conocidas por medio de la experiencia en Aristóteles. Me imagino que ustedes recordarán eso. Para Aristóteles y también para Tomás, las cosas compuestas comparten un par de principios. Por un lado la materia, por otro lado la forma. Eso ya ha quedado de alguna manera presentado en clases. Ahora, una vez que nosotros queremos particularizar y llegar a una cosa de manera muy específica, de manera que nos podamos referir a esa cosa y a esa cosa singularmente, a esa cosa y solo a esa cosa, la manera en que nosotros podemos eh, distinguir así tan puntualmente, tan peculiarmente, esa cosa de las demás es por medio de convertirla en, ontológicamente hablando, un individuo, ¿verdad? Este, cuando decimos que convertimos esa cosa o que más que convertirla, cuando la consideramos como individuo, es porque estamos considerándola solamente a ella en todo lo que es privativo solo de ella, lo que es de ella y solamente de ella. La materia interviene en esta posibilidad de singularización de las cosas, pero no la materia considerada de manera general, sino la materia considerada de manera específica. Es la manera más específica de considerar la materia en relación con cosa alguna, que es la materia esa específica, singular, única, que está en ese individuo, en esa cosa, y no está en ninguna otra, aunque sea del mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, muebles de cedro hay miles, ¿verdad? Pero en caso de que tengamos algo de cedro, qué sé yo, un juguete de cedro, un aparato de cedro, cualquier cosa, lo que sea, el cedro que está en ese aparato, en esa cosa, en ese juguete, en ese mueble en específico, ese cedro, esa materia que está ahí, solamente está en esa cosa, ¿ya? Es ese cedro que está ahí, ¿ya? Es como cuando, qué sé yo, eh, como cuando, voy a decirlo así, no sé, de niño, cuando yo estaba en la escuela, salían muchos de estos álbumes de estampitas, ¿no? Uno compraba las postales, les decíamos, ¿no? Y entonces uno intercambiaba las postales que tenía repetidas con aquellas que necesitaba y todo. Era muy interesante esto, ¿verdad? Y a veces pasaba que, aunque fueran la misma postal, aun cuando fueran exactamente la misma imagen, de pronto uno comparaba una postal con otra y por alguna razón, que si yo, se habrá mojado, no sé, tal vez la impresión no fue la mejor o por lo que sea, aun cuando son las mismas imágenes, son las mismas postales, tienen los mismos colores y todo eso, hay alguna que es como más desteñida que la otra o de repente en una, no sé, la imagen está mucho más definida, mucho mejor impresa que en otra. También uno podría decir, de repente, una postal está arrugadita y la otra no. Uno podría decir, una postal está ajada y la otra no. Bueno, esas características que distinguen a una postal de cualquier otra, esas características se dan en ella gracias a su materia señalada, a su materia asignada. Y esto es lo que Tomás dice, nos sirve como principio de individuación. Es a partir de esa materia que generamos, o se genera la posibilidad ontológica de que una cosa sea individualmente diferente a cualquier otra, ¿verdad? Ahora, este, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, la cosa que está, a la que nos estamos refiriendo de manera completamente singular, la vamos a distinguir de cualquier otra de las cosas que son del mismo tipo.
Por eso decimos que cuando tenemos una especie, o sea, un conjunto de cosas, podemos distinguir esa cosa de cualquier otro de los individuos que componen la especie por cosas muy singulares, que le corresponden a esa cosa y solamente a esa cosa. En algún momento, bueno, ya ustedes me habrán escuchado que yo tengo una niña, ¿ya? Uno que es papá, es muy curioso, ¿no? Pero, digamos, de un grupo de niños, uno escucha varias carcajadas y uno sabe distinguir entre ese montón de carcajadas la risa de la hija de uno de las otras risas. Las otras risas uno no sabe de dónde vienen, ¿verdad? Pero la carcajada por ejemplo, en este caso de Greta, yo la distingo. ¿Por qué? Bueno, porque la conozco muy bien. Ahora, en Greta, esa carcajada se distingue y es privativa de ella precisamente porque ella, como en su consideración individual, ¿verdad? Tiene ciertos condicionantes, en este caso materiales, que hacen que su risa suene de una manera completamente determinada, particular y singular. Es así como entonces el principio de individuación, esa materia señalada, opera. Y esta es la explicación que hace Tomás de Aquino. Esto lo que nos permite es entonces separar, distinguir, referenciar de manera particular a un individuo en relación con la especie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Todo lo que está en un individuo tiene que estar también en la especie si es que el individuo pertenece a esa especie. ¿Cuál es la diferencia? Que en la especie está de manera indeterminada, está relacionado con la materia, pero indeterminado en la especie. ¿Por qué? Porque en el caso de Greta, que les hacía el ejemplo, ella comparte características, ella comparte rasgos con los demás individuos de la especie en la que la estamos incluyendo, pero en la especie encontramos esas características de manera general. Por ejemplo, Greta es ser humano, ¿ya? Greta es un ser humano de poca edad, digamos, es una niña, es en este caso un ser humano infantil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero eso es general, es tan general que lo comparten una gran cantidad de individuos dentro de la especie. ¿Por qué? Porque la especie, de hecho, así es como se construye, a partir de características generales que comparten un montón de individuos. Si queremos crecer en determinación, o sea, poder puntualizar de la especie al individuo, nos tenemos que fijar puntualmente en lo que hace distinto a ese individuo de cualquier otro. Y es su materia señalada, ¿verdad? Entonces, aquí está esa relación que nos dice Tomás, según la cual en la especie, ¿verdad? Encontramos de manera indeterminada todo lo que encontramos en un individuo. ¿Cómo lo encontramos en el individuo? Completamente determinado. ¿Por qué? Porque el individuo precisamente lo distinguimos por estar dentro de ciertas limitaciones, dentro de cierto espacio, es singular, es eso que no es ningún otro individuo. ¿Se entiende? No sé si tendrán alguna pregunta con esto. ¿Esto queda claro? ¿Necesitan que lo explique más? Está claro, profe. Bien. En el ejemplo que tenemos acá en la lámina, la especie que estamos utilizando es la especie de los equinos y al individuo que estamos singularizando es a Rocinante entre los equinos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo tipo de procedimiento en el cual que hemos hecho cuando pasamos del individuo a la especie. ¿Qué fue lo que hicimos? Vimos al individuo y lo que hicimos fue pensar en general sus características. De modo que las características que tiene un individuo en su singularidad, lo que nos vamos a fijar es en todas esas características que no son propias solamente de ese individuo, sino que comparte con el resto de individuos de la especie. Por ejemplo, para que Rocinante lo consideremos dentro de la especie de los equinos, tiene que compartir características con los demás individuos que también consideramos equinos. O
digámoslo ontológicamente. Para que Rocinante efectivamente esté en la especie de los equinos, tiene que ser una cosa que comparta características con las demás cosas que también son equinos. Por ejemplo, muy probablemente cosas como la condición de cuadrúpedo, la condición de mamífero, la condición de animal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, así es como pasamos del individuo a la especie. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero en lugar de generalizar las condiciones que tienen los individuos, lo que vamos a hacer es generalizar las condiciones que tiene la especie. El individuo se singulariza en la especie a partir de su materia señalada. La especie se singulariza dentro del género a partir de su forma. Entonces, ahora, esta especie caballo o equino, como decía en la lámina anterior, la vamos a entender dentro del género de cuadrúpedos, precisamente porque vean que ahora lo que estamos es considerando una condición general que tienen todas las especies que aparecen en este género, ¿verdad? Comparten esa característica y por lo tanto aquí nos aparece la especie caballo, la especie equino. Ahora, si ustedes ven, cuando consideramos el género cuadrúpedo, dejamos de considerar a la especie caballo como algo particular dentro del género, sino que simplemente pensándolo como cuadrúpedo, lo estamos pensando a partir de una característica que no es privativa de los caballos, sino que más bien nos referencia de manera general a todo aquello que tenga cuatro patas. Por eso es que aquí el ejercicio que estamos haciendo es subir en generalidad, ¿verdad? De la misma manera que la especie contiene de manera indeterminada todo lo que tienen los individuos, el género también presenta de manera indeterminada, o el género podemos decir es de modo indeterminado, todo lo que está contenido en la especie. Todo lo que está contenido en la especie. Pero vean que cada vez aquí nos vamos alejando más de las consideraciones que tienen tanto la especie como algo más particular que el género y el individuo como algo más particular de la especie. Todas esas especificaciones que vamos a considerar en ellos a partir de las delimitaciones materiales. Entre menos nos fijemos en las delimitaciones materiales, más nos estamos más bien aplicando a pensar en función de la forma de aquello a lo que estamos pensando. Por eso es que el principio que nos permite distinguir entre especies es la forma, así como el principio que nos permite dentro de una especie distinguir entre individuos es la materia, una materia en específico, que es la materia señalada. ¿Verdad? En ese sentido, la diferencia dentro del género se va a derivar de la forma, así como la diferencia dentro de la especie se deriva a partir de la materia, insisto, de la materia señalada. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo va quedando claro? Bueno, entonces seguimos. Bro, sí va quedando claro, solo una pregunta. Adelante, por En favor. el caso del ejemplo, es que me quedé un toque, me fui pensando, me recordé la clase de lógica, entonces Ajá, adelante. me perdí un toquecito. Quería preguntarle, entonces la forma, digamos, aquí cuál sería, porque digamos, sabemos que la materia señalada hace que el caballo específico, digamos, Rocinante, tenga características y así lo diferenciamos en la especie. Sí. Pero ¿a qué se refería la forma, digamos, en ese sentido? La forma sería también un conjunto de determinaciones que hace que lo que nos permita que podamos diferenciar entre conjuntos de individuos. Por ejemplo, cuando yo digo aquí, en este caso, caballo, lo estoy pensando a partir de su forma, no a partir de ninguna especificación mayor. Por eso es que la forma caballo y la forma gato, por ejemplo, no son iguales, son distintos entre sí, aun cuando comparten
por lo menos una característica, y podemos pensar en otras, pero en este caso la característica mediante la cual estamos pensando a ambos, tanto a los caballos como a los gatos, por decir algo, es la característica de que son seres que tienen cuatro patas. Eso es, Entonces, eso es a partir de su forma, ¿verdad? Ajá. un ejemplo podría decirse como que dentro de los triángulos, digamos como especie, hay diferentes tipos de triángulos y tal vez un triángulo en específico ya físico, así señalado, digamos, yo que sé, en la escultura, puede diferenciarse. Pero dentro de, digamos, la forma, ya podría decirse que dentro de las figuras o formas geométricas, un triángulo puede diferenciarse de un círculo por su forma. Sería Exactamente. correcto decir eso. Eso sería correcto. Yo nada más haría una precisión. Ujú. Cualquier cosa que sea tangible no es un triángulo. Puede tener forma triangular, pero no es un Ah, triángulo. Nada más, esa es una precisión, ¿verdad? Recuerden, ajá, un triángulo, propiamente hablando, siempre es un objeto geométrico. Y los objetos geométricos solamente son abstractos. Las ok, cosas del mundo real pueden tener formas, pueden estar, pueden tener una configuración que se relaciona, que remite a la figura geométrica, pero la figura geométrica propiamente hablando nunca la tenemos en la experiencia. ujú, perfecto, profe. Perfecto. Bien, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? claro, por favor. Usted antes hablaba de las, no sé cómo decir esto, tal vez de las oraciones no privativas, por así decirlo. No es que no me recuerdo cuál fue, pero sí recuerdo que el otro era no privativo. ¿A eso se refiere con que no sea negativo? O sea, es decir, No, que no, algo privativo es algo que le corresponde de manera exclusiva a una cosa. Vamos a ver, Sanchitos tiene, desde una consideración general, tiene los mismos componentes que Marlon. O sea, somos de carne y hueso, por decirlo así, ¿ya? Y tenemos ciertas características que son muy similares entre usted y yo. Sin embargo, mi materia, mi cuerpo, digamos, mi cabello, mis ojos, son míos y no suyos. Aun cuando ambos tenemos ojos, ambos tenemos cabello, ambos tenemos este cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir aquí privativo? Con esa parte que es completa y absolutamente mía y no puede ser de nadie más. Por ejemplo, mi cuerpo es mío y su cuerpo es suyo, y aunque ambos nos caracterizamos por ser seres que tenemos cuerpo, aun cuando ambos somos seres corporales, hay una diferencia completamente inzanjable entre lo que es el cuerpo de Marlon y lo que es el cuerpo de Sanchitos. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero a que es privativo. Mi materia, esta, oyen, esto que estoy aquí golpeando, esto que suena, esto es mío y solo mío, ¿ya? Solamente mío. A eso me refiero a que es privativamente mío, a que no le podría pertenecer a nadie más. ah, ok. Y lo negativo propiamente puede tener algún rol. Digamos, si yo digo todo equino no tiene tres piernas, tiene cuatro. Bueno, ahí hay un problema porque hay equinos que tienen, puede darse el caso de un equino que tenga tres piernas, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado en un par de ocasiones, ¿verdad? Si un equino tiene un accidente y pierde una pata, entonces eh, es accidental y contingentemente desposeído de su característica de tener cuatro patas, ¿verdad? Pero no es a partir de ahí que se define, ¿verdad? Por eso, esa es mi pregunta, digamos, yo no estoy contando por las particulares negativas, sino las universales. Digamos, o sea, si todo equino, por ejemplo, es mortal, se sigue ¿Sí? que no puede ser inmortal. Sí. Entonces, yo puedo decir todo equino no es mortal y tendría la misma validez. No es inmortal, perdón. O para tomando. Vamos a ver, ahí desde el punto de vista lógico sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia y yo creo que ya sé por dónde vas. Pero el punto es, cuando yo digo todo equino es mortal,
aun cuando desde algún punto de vista quiere decir lo mismo que cuando digo la contrapuesta, ningún equino es inmortal, aun cuando es una traducción, por así decirlo, en algún sentido, no estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en una me estoy refiriendo de manera directa y de manera positiva a una característica que en efecto está en el equino. Y en el otro, más bien lo que estoy haciendo es una exclusión. Simplemente lo que estoy diciendo es lo que el equino no es. Entonces, sí hay ahí alguna diferencia, pero en lo que estamos explicando en este momento, no, esa diferencia realmente no es relevante. Será relevante en otros casos. Y Marlon, en el caso del tema que a vos te apasiona tanto, en el tema de Dios y la definición negativa de Dios, eso es determinante. No, profe, es que sorprendentemente no estaba pensando en Dios, estaba pensando es que, digamos, me estaba haciendo como imágenes mentales de estos círculos, y entonces yo Sí, quería saber si yo podía estar en el círculo de lo no cuadrúpedo, me explico. O sea, si habían círculos negativos, porque, digamos, los equinos pertenecen a los cuadrúpedos, pero yo sí, no tengo cuatro patas. Entonces yo quería efectivamente. saber si yo pertenezco a un grupo de no cuadrúpedos, porque eso sería todavía más general que la especie y el género. Habrían todavía más seres. Sí, ahí el punto es, Marlon, si tuviéramos otro punto por acá, no sé si lo ve ahí, se ve el cursor en este momento en la pantalla, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si tuviéramos por acá un punto, digamos que cualquier cosa que esté por fuera del círculo rosado, en este caso, es no cuadrúpedo. Y podría ser, por ejemplo, un círculo para nosotros, para los seres humanos, otro, qué sé yo, otro círculo para, no sé, para las serpientes, otro para las gallinas, no sé, para cualquier cosa que no tenga cuatro patas, ¿verdad? Ahora, eso no lo hace más general. No es que simplemente, no es suyo, no es suyo. Lo que habría que hacer para pensarlo eso como más general, tendríamos que pensarlo como, o mejor dicho, para pensar por fuera del círculo rosado, sí tendríamos que pensar con un criterio de mayor generalidad. Pero para pensarlo negativamente, simplemente lo que estamos es negando este círculo rosado, lo cual no me compromete con ningún género en específico, por ejemplo, con las cosas de dos patas o las cosas sin patas o lo que se quiera, sino que ya por fuera de este círculo rosado tendríamos que ver cuál es el criterio mediante el cual vamos a hacer especies y a partir de eso, mediante el cual construimos género. Podemos eventualmente construir un género todavía mayor que conjunte todo lo que tenemos acá. Pero también podemos pensar en un género distinto que no necesariamente abarque lo que es lo cuadrúpedo, sino que simplemente atendiendo a criterios de forma distintos, simplemente se constituya de manera diferente. Pero son dos problemas distintos. Son dos problemas distintos. Sí, muchas gracias, profe. Tiene razón, confundí generalidad, me refería a generalidad de que había más individuos. Sí, tiene Ah, razón. sí, sí, Perdón, sí, sí, decía en sí, sí, términos, ¿no? exactamente, porque aquí no necesariamente para salirnos del género, no necesariamente tenemos que caer en un género mayor. Podemos salirnos del género a otro género, en un mismo nivel de generalidad, por decirlo de alguna manera, así tal vez rápido. Sí. Muchas gracias, ¿Alguno, profe. con muchísimo gusto? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces sigamos, porque lo que viene es muy interesante en relación con la cuididad. ¿Ya? Vamos a ver, la cuididad o la esencia que hace, aquello que hace que una cosa sea eso que es, ¿verdad? La vamos a considerar también a partir de dos criterios que nos permiten diferenciarla, ¿verdad? Eh, Equinidad y equino son dos maneras de referirnos a la esencia de aquello que entendemos como caballo, pero de manera distinta. Una, dice Tomás de Aquino, y esta es una parte que es compleja en el texto. Compleja, pero, bueno, no sé, a mí me resulta sumamente fascinante, interesante. Equinidad
Vean que es una palabra, es una palabra con la cual nos referimos a la acuidad, pero que va a expresar la esencia, ¿verdad? Itquot erat esse, eso que lo que se supone que es el ser, ¿verdad? Lo expresa como parte de aquello que está relacionado con ella. Ojo, es una parte de la cosa de la cual es esencia. Esto es curioso por lo menos. En este caso, equidad, como así, en esa generalidad, es una manera, es una esencia que prescinde de manera completa de la materia para poder decir esencia de algo, ¿verdad? En este caso, esta, esta esencia no se puede predicar de los individuos. Solamente se puede afirmar que es algo que los individuos poseen, porque es una parte. Aquello que es parte de otra cosa no se puede predicar de la cosa de la que es parte. Por eso podemos decir que Rocinante es un equino porque tiene equinidad, porque tiene una esencia que lo hace ser este caballo, ¿verdad? Sin embargo, no podemos decir que Rocinante es equinidad. Nada más podemos decir que la tiene como parte suya. Y es esa equinidad que tiene como parte una manera de entender su esencia, una manera de entender por qué es caballo, por qué es un equino. ¿Se entiende esto? Profe, Dígame. esto sería como lo que habíamos dicho antes con el ejemplo de la cuchara, que tiene ¿cómo es? Cucharidad. Sería cucharidad, ¿sí? Esa sería la esencia de cuchara, ¿sí? Ajá. Ok, sí, entonces ya me queda claro. Ok, ahora el asunto es, aquí estamos hablando de la equinidad del equino, de la cucharidad de la cuchara, efectivamente. Ahora, cuando decimos eso, estamos pensando en su esencia como una parte de aquello que es la cosa. No hacemos referencia a la totalidad de la cosa por medio de esta cuididad que estamos referenciando como parte. No hacemos referencia a la totalidad, hacemos referencia a parte. Y vean, Rocinante en ese sentido tiene un montón de esencias en ese sentido a las cuales nos podemos referir como partes suyas, como componentes que tiene Rocinante. Por ejemplo, tiene equinidad, tiene animalidad, tiene cuadrupedicidad, creo que esa sería la palabra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como partes que no podemos predicar de Rocinante. Ven, curiosamente, esta esencia, y vean esta explicación, y cualquier cosa, si no queda clara, me preguntan. Lo que estamos diciendo es que cuando consideramos la esencia como parte, no podemos utilizar esa esencia, no podemos considerar esa esencia como sustancia segunda, porque no la podemos predicar de ningún individuo. No puede cumplir la función de sustancia segunda. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es una esencia que no agota todo lo que la cosa es. Preguntas. O sea, profe, para ver si estoy entendiendo. Aquí como, o sea, hasta ahora el tipo de esencia que habíamos hablado era la definición del ente. Y aquí hay como un tipo de sujeto, o sea, era la definición del sujeto. Aquí hay como un tipo del sujeto que se puede tener varias esencias, pero no son la definición del sujeto. Es así. No, claro que sí, podrían ser una definición, digamos, en el sentido de que, vamos a ver, recuerde que cuando nosotros, vamos a ver, la cuididad, la esencia, en este caso que estamos utilizando como una parte, no deja de ser un conjunto. Y recuerde que cuando definimos, lo primero que hacemos es remitir la cosa a un conjunto. O sea,
Vamos a ver, la equinidad es aquello que tiene Rocinante que lo hace ser equino, ¿verdad? Pero también la animalidad sería aquella cosa que hace que Rocinante sea un animal. Entonces, vean, si usted lo quiere, el asunto es que esto lo que nos permite es señalar a múltiples esencias, a múltiples cuidades, por decirlo de alguna manera, a partir de las cuales podemos definir con parámetros distintos a la misma cosa. Por eso es que podemos definir a Rocinante como un animal, como un equino, como un mamífero, como un ser vivo, dependiendo de cómo es que remitimos a esta esencia. ¿Por qué? Porque y serían partes de Rocinante, su animalidad, vamos a ver si me acuerdo de todas las que dije, animalidad, su equinidad, su, bueno, no sé cuál sería la palabra que menciona, Cuadruplicidad. cuadrupedicidad o, y en el caso de su ser vivo sería su ser vivo, en ese sentido su cualidad de ser vivo, ¿verdad? Pero como parte, no como todo. Y a eso es a lo que me refiero, a que de esta manera el mismo ser podría eventualmente remitir a diferentes esencias, a esencias distintas que lo constituyen y que por eso es que son partes de él. Se refieren a parte de lo que es, esa parte que lo hace ser lo que es. Ahora, en este sentido, ustedes comprenderán que una cosa, ontológicamente hablando, no es solamente una cosa, cuando la consideramos, no es una única cosa en el sentido de a lo que hacemos referencia, sino que esa cosa que es aquello a lo que nos estamos refiriendo, lo podemos referenciar desde múltiples aristas. Esa misma cosa que es un equino, esa misma cosa es un animal, esa misma cosa es un ser vivo, ¿ven? Y cada una de esas referencias apela a una esencia distinta. Larsen, levantaste la mano. Sí, y verdad que entonces, por ejemplo, en este caso de la equinidad, no podríamos como definir qué es equinidad, o sí. Sí, claro, ahora la equinidad sería esa condición que tienen, bueno, un montón de individuos de un mismo tipo, o la equinidad es, en tanto esencia también, es aquello que hace que ciertas cosas, en este caso los caballos, sean equinos. Y que sean equinos desde el punto de vista de la esencia, recuerden que la esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. Bueno, es precisamente, dentro de esta explicación, por supuesto, es precisamente esa esencia la que hace que esa cosa se distinga de otras que no son del mismo tipo. Por eso es que la equinidad la vamos a encontrar solo en los caballos y no, por ejemplo, en los seres humanos. ¿Ya? Y vamos a ver, remitiría a ciertas características, a ciertas formas de ser, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si el cuerpo de, no sé, si el cadáver de Sanchitos es descubierto en una exploración arqueológica dentro de, qué sé yo, 20.000 años, por decir algo, qué sé yo, mi esqueleto se conservó por alguna razón en algún nicho, no sé, y alguien excava ahí y de pronto exhuman lo que quedó de mí, ¿verdad? La gente, bueno, pues va a ver las características que tiene mi esqueleto y lo que uno esperaría es que a partir de esas características lleguen adecuadamente a la conclusión de que lo que están es exhumando los restos de un ser humano, no los restos de un caballo, no los restos de una ardilla, no los restos, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, porque mi humanidad determina que yo sea un tipo de ser determinado y no otro, ¿verdad? Entonces, podemos definir cada una de estas esencias como aquello que hace distinguirse a los seres entre sí por tipos. ¿Se entiende? Profe, en ese sentido, entonces, por ejemplo, si yo digo, Rocinante es un animal, entonces eso no podría abarcar la función de sustancia segunda porque
solamente expresa que es un animal y no define como, por ejemplo, también que es un animal equino, que es un animal cuadrúpedo, que también es un ser vivo, o sea, que no agota todo lo que es Rocinante. Entonces, por eso es, digamos, como en ese sentido, como que solo habla de una parte del Rocinante. Entonces, por eso. Habría que hacer ahí una precisión, Cintia, y es una muy Ajá. buena pregunta. Ve que lo que estamos aquí considerando es la esencia de manera general, no como animal, sino como animalidad. Es distinto. Es distinto decir animal que decir animalidad. La animalidad es la esencia mediante la cual nosotros definimos aquello que es animal o determinamos aquello que es animal. O desde el punto de vista ontológico es aquello que hace que una cosa sea un animal. Animalidad, así tiene que ser en general, en Ah, abstracto. ok. Por eso es que animalidad sería una cualidad, o perdón, bueno, lo estoy pensando como parte. Ajá. Animalidad sería una parte, en este caso, esencial de todo aquello que es animal. Por eso, yo también tengo eso, y cualquier ser humano tiene la animalidad como esencia. ¿Por qué? Porque es una parte de lo que somos. Los seres humanos también somos animales. Por lo tanto, nosotros también contenemos animalidad, también es una parte que nos hace ser lo que somos. Por eso somos el tipo de seres que somos y nos distinguimos, por ejemplo, de un árbol o de las piedras. ¿Por qué? Porque ni los árboles ni las piedras tienen como parte de su esencia animalidad. Pero el punto es, aquí estamos considerando la esencia de manera tal que es una parte componente de aquello a lo que se refiere. Es una de las posibilidades que tiene la esencia. Por eso es que no se puede predicar de Sanchitos que Sanchitos es animalidad, sino que Sanchitos es un animal. Ahí sí se puede predicar. ¿Por qué? Porque cuando decimos es un animal, lo estamos predicando de una manera que es distinta, que la vamos a ver a continuación. Aquí, cuando decimos animalidad, en este caso equinidad, estamos considerando la esencia de manera general, pero siendo considerada de manera general, aún así es dentro de la cosa de la cual es esencia, es una parte que no agota todo lo que la cosa es. No sé, Cintia, si te dejé la cosa un poco más clara. Sí, sí, sí. Y otra pregunta. Ujú. Ok, esa es como para expresar la esencia como parte. Y esta otra segunda columna de equidad que dice que prescinde de toda referencia a la materia, Ajá. no se puede aplicar a los individuos como un predicado. Es eso que usted decía, o sea, que tiene que estar como en esa condición de animalidad y no como en ese animal. Exactamente. De Ok, hecho, estas dos explicaciones son complementarias entre sí. ajá, correcto. Esa era mi Perfecto. duda. Ah, no, perfecto, sí, claro. Claro. Bueno, gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la otra manera de hacer referencia con la esencia? ¿Está quedando claro esto? Bien. Entonces, a diferencia de equinidad como esencia, vamos a referirnos ahora a la esencia como, ya no como equinidad más bien, sino como equino. En este sentido, equino expresa la esencia de aquello a lo que se refiere, pero lo expresa como un todo, ¿verdad? No prescinde de la materia. En ese sentido, por eso es que cuando consideramos la esencia de aquello a lo que nos referimos como todo lo que esa cosa es, en ese momento sí podemos predicar, sí podemos decir esa esencia del individuo. Por eso sí podemos decir que Rocinante es equino o que Rocinante es un equino. A diferencia de antes, que no podíamos decir que Rocinante sea equinidad, sino que solo lo podemos decir como algo que posee. Rocinante tiene equinidad, ojo, y por eso Rocinante es equino. Cuando decimos aquello, cuando decimos la esencia
de una cosa como algo que se puede predicar de aquello a lo que nos estamos refiriendo, no estamos dejando de lado absolutamente nada. Estamos contemplando la totalidad de lo que esa cosa es. Y esa es la diferencia que hay, por ejemplo, en el sentido de que Sanchitos no es humanidad. Sanchitos tiene humanidad. Ahora, también podemos decir Sanchitos es ser humano. Ven, es distinto. Es distinto. La diferencia es aquello a lo que apela en relación con la cosa a la que nos referimos. En el primer caso, nos referimos a la esencia como parte de lo que la cosa es, pero que lo define como cosa que es. Y en el segundo caso, estamos haciendo el uso de la esencia como algo con lo que nos referimos a todo lo que la cosa es. Cuando decimos que Sanchitos es humano. Todo lo que yo soy es humano, pero la humanidad es solo parte de lo que yo soy. Es solo parte de lo que me define la humanidad. Habrá otras cosas así en general como humanidad, animalidad, ¿ya? Que me definen como parte y, que las puedo predicar siempre que consideremos todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy es humano, todo lo que yo soy es animal, ¿lo ven? Esa es una diferencia que señala Tomás de Aquino, que a veces cuesta un poco entender. No sé si tendrán alguna pregunta con esto. Yo tengo una pregunta, pero es un poco tonta. Adelante, por favor. Sí, entonces, es que, por ejemplo, se me viene a la mente el término humanidad, Ajá. y no sé si tal vez es que se utiliza de una manera diferente cuando se dice, por ejemplo, eh, que no sé, como estas inteligencias artificiales que son muy avanzadas, que tienen Sí. humanidad, o a veces se dice de ciertos animales que tienen humanidad, pero es que se usa el término más como refiriéndose a que tienen eh, como una, como una amabilidad, tal vez, co- como que ayudan a los demás, entonces no sé si es que lo están usando de forma diferente. Sí, ahí estamos hablando de humanidad en un sentido que es distinto. Además, en ese sentido, cualquier referencia esencial es privativa de aquello a lo que se refiere. Si decimos, es más, vea que, si no me equivoco, en el caso de esas explicaciones donde se dice que algún animal tenga humanidad, y no estamos hablando de seres humanos, creo que generalmente lo que hacen es que se refieren como a algo excepcional, como a algo que es digno de resaltar en ese animal, porque no le correspondería, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista ontológico, es imposible que le corresponda. La humanidad como esencia le corresponde solamente a aquello que es humano. Es imposible que como esencia esté presente en algo que no sea humano. Porque si está presente en algo, es en algo que es humano, punto. Ya, en ese sentido se topa con cerca. Pero en ese momento, cuando la gente se expresa de esa manera, se está utilizando la palabra humanidad con otro sentido que no es obviamente ontológico. Por razones obvias, ¿verdad? O sea, ni, no, no hablamos en, en, en sentido ontológico de manera habitual, ¿verdad? Por eso es que se está haciendo referencia en ese caso a otra cosa completamente. Sí, más o menos. Sí, sí, ya entendí que es que se utiliza de una manera distinta. De una manera distinta, sí. Sí. No ontológicamente relevante, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos lo equino, o lo bueno, bueno, como el ejemplo del arce en lo humano, o eso es otra cosa. ¿A eso qué, Marlon? Esto, lo equino, es lo que, bueno, o equino es lo que nos referimos cuando decimos lo equino. Me parece que sí, en el sentido, si estoy entendiendo bien su respuesta, su pregunta, es todo lo que es equino,
todo lo equino, efectivamente, posee esta esencia. Y a ello nos podemos referir predicando de ello esta esencia. O sea, de cualquier cosa que sea equina, podemos decir que efectivamente podemos explicarla como un equino, ¿verdad? En ese sentido, sí. Sí, la respuesta sería afirmativa, si estoy entendiendo bien su pregunta. Sí, profe, es que me acordaba un poco del apeiron, que ustedes nos decían que era una subjuntivación. Entonces, bueno, yo entiendo que equino también es un adjetivo, y lo equino, al menos en filosofía, lo podemos usar como un sustantivo, ¿no? Y Sí, era por eso. creo que equino, alguien que me corrija si no, pero creo que equino no es un adjetivo, pero no importa. Lo importante acá es la construcción categorial. La construcción categorial. La única diferencia aquí en relación con la explicación de Anaximandro es que Anaximandro, cuando categoriza a partir de un adjetivo, es precisamente porque el adjetivo le permite referenciar la característica primordial que tiene el principio que está explicando, que es precisamente la ausencia de determinaciones, ¿verdad? Pero en ese sentido, digamos, lo que vos estás señalando está muy bien en el sentido de que estamos refiriéndonos precisamente a un concepto que utilizamos de manera abstracta para referirnos a un conjunto de seres. En ese sentido, es que se acercaría, digamos, una explicación con la otra. Ok, muchas gracias. Sí, profe, es que son conceptos medio abstractos a veces. Bueno, no No, abstractos, difíciles de entender. completamente abstractos, de hecho son completamente abstractos. Y sí, efectivamente, esto no es especialmente sencillo de entender. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda ya poquito de Tomás de Aquino, pero igual, hagamos aquí la pausa de descanso de pantalla por 10 minutos y nos veríamos a las 12:01 de nuevo acá.